Muy bien, Apocalipsis y escatología. El miércoles pasado hablábamos acerca de las escuelas de interpretación sobre el libro de Apocalipsis. Ahora vamos a hablar sobre la fecha de composición de este libro. ¿Alguien me puede decir las 4 escuelas de Apocalipsis que estudiamos el miércoles pasado? Aquí dijeron 2 y 2 acá, ¿verdad? Las 4. Historicista, idealista, preterista y futurista. Estas son las 4 escuelas de escatología. Una vez que ya comprendemos que hay 4 formas de interpretar el Apocalipsis, ahora vamos a una parte importante, que es la fecha de escritura. Así como hay 4 escuelas de interpretación, hay 2 teorías sobre la fecha en que se escribió el libro. La fecha tardía es conocida así porque ubica la escritura del libro entre el 95 y el 97 después de Cristo. En su manual, en el manual que ustedes tienen, no vamos a ver, no está esto en el manual, así que ahorita no lo abran, eso es lo que les quería decir. Vamos a ver los argumentos a favor de la fecha tardía. Aquí tenemos la imagen de un libro que se llama Más que Vencedores, que escribe el doctor William Hendrickson, un libro que le recomiendo la lectura, que no apoya la postura que nosotros tenemos. Yo quiero decirle que en esta clase vamos a ver algunos autores, pero aunque no apoyan el punto de vista que nosotros sostenemos, no significa que sean malos autores o que sean herejes. Son hombres muy sabios, muy entendidos, hombres que han beneficiado mucho a la iglesia, pero en el punto de la escatología tenemos un desacuerdo. Tenemos entonces el libro Más que Vencedores del doctor William Hendrickson, y el doctor William Hendrickson apoya la fecha tardía del libro de Apocalipsis, es decir, él sostiene que Apocalipsis se escribió entre el 95 y el 97 después de Cristo, más o menos en ese periodo, el 95 y el 98 después de Cristo. Nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los comentaristas, nos refieren a Irineo, y vamos a explicar más adelante esta situación. Bien, tenemos a William Hendrickson en su libro Más que Vencedores. Él sostiene que la última fecha tiene un apoyo muy fuerte. Él sostiene que la fecha tardía entre el 95 y el 98 tiene un apoyo muy fuerte. Luego cita a Irineo. En el libro Más que Vencedores hace una cita directa de Irineo. Lo que está entre comillas es la cita que se hace de Irineo en el siglo II. Vamos a leer la cita. ¿Alguno de ustedes, hermanos, quiere y alcanza a ver la cita para darle lectura? Dice Irineo, porque fue vista hace poco tiempo, es decir, la visión apocalíptica, casi en nuestros propios días, hacia el final del reino de Domiciano. Y también dice, la iglesia en Éfeso fundada por Pablo, en la cual Juan quedó permanentemente, entre ellos hasta los tiempos de Trajano, 98 a 117 después de Cristo, el reino de Trajano. Es un verdadero testigo de la tradición de los apóstoles. Muy bien, ahí tenemos la referencia, William Hendrickson en el libro Más que Vencedores. Así que el doctor William Hendrickson apoya a la cita tardía basado en el comentario de Irineo. Tenemos entonces este comentario porque fue vista hace poco tiempo. Quiero hacerles notar algo. Me parece que la cita de Irineo está escrita en latín y Eusebio, el historiador de la iglesia, refiere la misma cita en griego. En las 2 citas falta el verbo
Cuando dice fue vista hace poco tiempo, falta el verbo, es decir, no es ambigua la cita, no se dice quién fue visto. Diría, porque fue visto hace poco tiempo. ¿Quién? ¿Juan o la visión? Recordemos que la historia de la iglesia dice que Juan murió en el tiempo de Domiciano, más o menos entre el 90 y 98. Pero no nos dice exactamente que en ese tiempo haya sido vista la visión, solamente nos dice porque fue visto hace poco tiempo. Así que esta cita es ambigua. No sé si me están entendiendo, ¿sí? La fecha temprana, que vamos a ver más adelante, sitúa al Apocalipsis entre el 65 al 68 después de Cristo. La fecha tardía lo sitúa entre el 95 hasta el 98. Irineo dice que fue visto hace poco tiempo, pero no especifica quién fue visto hace poco tiempo, si la visión o el visionario. ¿Sí? Quiero que mantengan eso en mente. Ustedes medítenlo, si tienen alguna duda, si dicen, a ver, yo no entendí eso que usted está diciendo, lo comentamos después. No se preocupen. Después tenemos en el libro del Dr. John MacArthur, porque el tiempo sí está cerca, una explicación del libro de Apocalipsis. También tenemos un comentario sobre este tema. ¿Alguien puede leernos el comentario? La iglesia primitiva sostuvo ampliamente la opinión de que el apóstol Juan escribió Apocalipsis casi al final del imperio de Domiciano. Ireneo, el padre de la iglesia del siglo II, escribió: sin embargo, no correremos el riesgo de pronunciar afirmativamente en lo que respecta al nombre del anticristo, porque si hubiera sido necesario que su nombre se revelara claramente en este tiempo presente, hubiera sido anunciado por aquel que contempló la visión apocalíptica, porque no hace tanto tiempo de que fue visto, sino casi en nuestro tiempo, hacia el fin del imperio de Domiciano. Los padres de la iglesia, Clemente de Alejandría, Orígenes, Victorino, Eusebio y Jerónimo, también afirman que se escribió Apocalipsis durante el imperio de Domiciano. El testimonio de la iglesia primitiva de que se escribió Apocalipsis durante el reinado de Domiciano es difícil de explicar si se escribió en una fecha más temprana. La última frase dice el Dr. MacArthur que si la iglesia primitiva da testimonio de que Apocalipsis se escribió durante el reinado de Domiciano, sería entonces difícil llegar a la conclusión de que se escribió en una fecha más temprana. Aquí tenemos argumentos a favor de la fecha tardía. De hecho, creo que la mayoría de los que han estudiado Apocalipsis, tanto hablemos de hermanos que se congregan en las iglesias y que hayan leído un comentario o una Biblia de estudio, van a leer en su Biblia de estudio en la fecha que aparece, o dando por sentado que la fecha en que se escribió Apocalipsis es en la última década del primer siglo, entre el 95 al 98. Ese es un argumento que se da por sentado, se sostiene que es la fecha en la que se escribió el libro de Apocalipsis. Vamos a pasar con los argumentos a favor de la fecha temprana, pero antes de ir a los argumentos de la fecha temprana, ¿entendieron los argumentos de la fecha tardía? ¿No tienen alguna duda? Pienso que no queda muy claro. Sí. Para mí no está muy claro a qué se está refiriendo, porque decir que el 95 y el 98. Si lo escribe Irineo en el siglo II, de todas formas sería mucho tiempo que ya pasó. Sí. Entre el 95 y el 98, el 65 y el 68, para ellos sería igual a de esa fecha. En el caso de Irineo, la historia de la iglesia dice que Irineo fue discípulo de Policarpo, que a su vez fue discípulo de Juan, el escritor del libro de Apocalipsis. Con base en eso,
entonces se argumenta que Policarpo, al ser discípulo de Juan, sabía la fecha en que fue escrito el libro de Apocalipsis y lo transmitiría a Irineo, quien fue discípulo de Policarpo. Consideremos solamente esto porque vamos a ver los argumentos a favor de la fecha temprana y espero que aquí se resuelvan nuestras dudas porque quiero que observen algo peculiar en esto. Sí. Según esos argumentos, el apóstol Juan vivió después del suicidio. Ajá. Sobrevivió a la destrucción de Jerusalén, fue desterrado a Patmos. Según la fecha tardía, fue desterrado a Patmos en el periodo de Domiciano y en Patmos, según la fecha temprana y la tardía, ahí sí las dos coinciden, pero estamos hablando de la fecha tardía. En Patmos recibe la visión y la escribe. En el caso de la fecha tardía, pues ubican a Juan recibiendo la visión en el periodo de Domiciano, entre el 95 y el 98. Ahí recibe la visión y la escribe para la iglesia futura, de su tiempo. Vamos a ver ahora los argumentos a favor de la fecha temprana. ¿Alguien por favor puede leer el argumento? En apoyo a la fecha temprana, la versión siriaca del Nuevo Testamento, fecha anterior al segundo siglo después de Cristo, dice que el libro fue escrito durante el reino de Nerón y Muratio Raconet, 170-190 después de Cristo, y la monarquía después de Cristo declara que Pablo escribió a las 7 iglesias siguiendo el modelo del ejemplo de Juan en Apocalipsis, colocando el libro de Apocalipsis aún antes de algunas de las epístolas paulinas. Ver expositores, comentarios bíblicos. Ahí tenemos la referencia. Tenemos aquí entonces la versión siriaca del Nuevo Testamento que se escribe antes del siglo II. Los fragmentos de Muratori en el 170 y el 190 y la monarquía prolongada entre el 250 y 350, que los tres apoyan la fecha temprana. Los tres apoyan la fecha temprana. Más adelante, les voy a mostrar, algunos comentaristas de la fecha tardía dicen que la fecha temprana no tiene ningún apoyo. Bueno, eso me parece que en el mejor de los casos es una exageración. La fecha temprana sí tiene apoyo. ¿Sí? Pastor, ¿en qué año se supone que murió Juan? De forma general, tanto los que apoyan la fecha temprana como la fecha tardía creen que Juan muere, bueno, los de la fecha tardía apoyan que él muere aproximadamente a los 90 años. Los de la fecha temprana apoyan o creen que sobrevive también a la caída de Jerusalén en el año 70 y que probablemente muere durante el periodo de Domiciano. En realidad, lo único que tenemos son algunos comentarios ambiguos sobre este tema. Recuerden que la historia de la iglesia en los primeros 2 siglos depende mucho de la tradición. Vamos a otro argumento. Observen, ¿a quiénes citaron los que apoyan la fecha tardía como principal fuente para apoyar su fecha? Ahora vamos a ver este comentario. ¿Alguien lo lee, por favor? Eusebio, en Demostraciones Evangélicas, junta en la misma proposición el destierro de Juan con el apedreo de Jacobo y el degüello de Pablo, ocurridos bajo Nerón. El relato de Clemente de Alejandría del ladrón restaurado por Juan, después de que hubo corrido tras de él y alcanzándolo con dificultad, concuerda mejor con el Juan de edad más joven en la que tenía bajo Domiciano de cerca ya de 100 años. Aretas en el siglo VI aplica el sexto sello a la destrucción de Jerusalén.
a Eusebio, el historiador de la Iglesia antigua, que pone en la misma oración tres sucesos: el apedreo de Jacobo, la decapitación de Pablo y el destierro de Juan bajo Nerón. Tenemos entonces que la fecha temprana sí cuenta también con argumentos que la favorecen. Estamos viendo los argumentos a favor de una y de la otra. ¿Por qué es importante? Porque la fecha en que se escribió Apocalipsis va a ayudarnos a interpretar el libro. Ustedes pueden observar que quienes apoyan la fecha tardía son del ala futurista y del ala amilenial, como en el caso del doctor Hendrickson. Él es idealista, o sea, él sostiene una postura idealista. Y en el caso del doctor John MacArthur, él sostiene una postura futurista. ¿Sí? Entonces, la fecha de la interpretación sí es importante porque ella va a influenciar en la interpretación de nuestro libro. Vamos con otro comentario. ¿Alguien nos la lee, por favor? La fecha temprana es más adecuada para la naturaleza y el objeto del Apocalipsis y facilita su entendimiento histórico. Cristo apuntó en su discurso escatológico a la destrucción de Jerusalén y a la precedente tribulación como la gran crisis en la historia de la teocracia y el tipo de juicio del mundo, y nunca hubo un estado más alarmante de la sociedad. Los horrores de la Revolución Francesa fue confinada a un país, pero la tribulación de los 6 años precedentes a la destrucción de Jerusalén se extendió sobre la totalidad del Imperio Romano y abarcó guerras y rebeliones, conflagraciones frecuentes y no usuales, terremotos y hambrunas y plagas y todo tipo de calamidades públicas y miserias invisibles. Continuamos. Parece, por cierto, que el mundo, sacudido en su mismo centro, estaba llegando a un cierre y cada cristiano podría haber sentido que las profecías de Cristo estaban siendo cumplidas ante sus ojos. Fue en esta ocasión única en la historia de la humanidad que San Juan, con el fuego consumidor en Roma y el espectáculo infernal de la persecución neroniana detrás de él, los terrores de la guerra de los judíos y el interregno romano alrededor de él, y la catástrofe de Jerusalén y la teocracia judía delante de él, que recibió aquellas visiones maravillosas de los conflictos inminentes y el triunfo final de la Iglesia cristiana. El suyo era, en verdad, un libro de los tiempos y por los tiempos, y administraba a los hermanos perseguidos la única, pero la suficiente y total consolación. Maranatha, Maranatha. History of the Christian Church. Muy bien. Ahí tenemos déjeme decirle que aquí tenemos una cita de una persona que apoyaba primero la fecha tardía, pero después llegó a la conclusión, como dice en el inicio, la fecha temprana es más adecuada para la naturaleza y el objeto del Apocalipsis y facilita su entendimiento histórico. Con base en la vista panorámica de estos dos argumentos, déjenme decirles algo importante. Bajo la escuela de la fecha tardía y de la fecha temprana se encuentran gigantes de la fe. Es decir, la fecha tardía es apoyada a lo largo de la historia por hombres tan importantes en la historia de la Iglesia, pero la fecha temprana no carece también de hombres intelectuales, hombres piadosos, hombres que han aportado mucho a la Iglesia. Así que esto no se puede definir por a ver quién tiene mayor peso intelectual o cuál fecha tiene mayor erudición.
Tampoco quiero decirles que hoy vamos a encontrar lo que estos grandes eruditos y piadosos hombres de Dios nunca antes habían encontrado. La lucha seguirá, pero a nosotros nos interesa, hermanos, entender que si nosotros optamos por alguna de las fechas, no es tanto por algún personaje en particular, sino por lo que vamos a ver más adelante, las propias evidencias que nos da el libro de Apocalipsis. A la luz de estos argumentos y con base en lo que aprendimos el miércoles pasado, ¿cuál creen ustedes que sea la fecha que nosotros adoptaríamos? La fecha temprana. ¿Por qué? Cuando en otros estudios hablamos de toda la destrucción que sucedió en Jerusalén, pues esto clara que esa fecha temprana. Así es. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna? Según la fecha tardía, si el día de después de la destrucción de Jerusalén, entonces en la Biblia no habría ninguna profecía acerca de esa destrucción. Así es. O sea, si el pueblo de Dios, o más bien Dios tenía un propósito para el pueblo, o sea, ¿por qué había toda esa destrucción en Jerusalén y se caía templos y que se hiciera realidad de los pueblos? Un futurista o un idealista respondería que Apocalipsis está dado para la iglesia el futurista diría para la iglesia del último tiempo. De hecho, los futuristas le dan poca o ninguna importancia a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces el futurista diría, bueno, la razón por la que Apocalipsis no habla sobre la destrucción de Jerusalén es porque Jesús está revelando las cosas que van a pasar para la iglesia del último tiempo. Pero en realidad fueron menores a lo que sucede cuando viene la restauración de las puertas y todo eso en el Antiguo Testamento. Es terrible los horrores que suceden en los 70, los registran los historicistas, si no lo habría de registrar también en un libro. Exactamente. Esto está muy relacionado. La escatología no es un apéndice del resto de la teología. La escatología está unida al resto de la teología. Quiero que entendamos algo. La teología del pacto nos enseña que Dios, a través de Abraham, llamó a un pueblo. A ese pueblo le envió profetas, le envió sacerdotes, le envió a su propio hijo. Y ese pueblo no fue destruido por completo, sino que en Cristo fue hecho un nuevo pueblo, ¿sí? Por eso es que para quienes tenemos la teología del pacto es importante entender que Dios no podía castigar al pueblo del antiguo pacto sin antes enviarle una profecía como lo había hecho anteriormente a lo largo del canon del Antiguo Testamento. Apocalipsis es la última profecía que cierra, por decirlo así, los tratos que Dios había hecho con el Israel étnico. A partir de ese momento estaba surgiendo el nuevo pueblo en Cristo, compuesto de judíos y gentiles. Por eso es que nosotros entendemos Apocalipsis como una profecía hecha específicamente para el pueblo del pacto étnico que había rechazado al Mesías y que tenía que pagar, si cabe la palabra, por ese rechazo al Mesías. Es por eso que nosotros concordamos con la fecha temprana. ¿Alguna pregunta más sobre esto, hermanos? Yo sé que de repente esto, miren, la mayoría de los cristianos están acostumbrados a leer la Biblia sin entender su trasfondo histórico. Y a veces pensamos, bueno, ¿y qué de importante tiene saber si fue escrito en el 70, en el 90 o si apenas ayer lo escribieron? Eso no importa. Lo que importa es que es la palabra de Dios. Bueno, las cosas no son así de simples. Porque la palabra de Dios fue dada
Y si realmente es palabra de Dios, tiene que ser verificable. Es decir, ser probada que realmente es la palabra verdadera de Dios. Si nosotros hacemos a un lado esto, entonces el libro de Apocalipsis, como todos los demás libros, termina siendo un libro de profecía tan ambigua como el de Nostradamus, algo que a mi parecer hacen los idealistas. Para el idealista, el libro de Apocalipsis es escrito para la iglesia de todos los tiempos, pero en realidad, como está escrito para la iglesia de todos los tiempos, pues no está escrita para nadie. Ahora sí, como decimos, al que le quede, que se ponga el saco. Entonces el idealismo fracasa en la interpretación de la escritura. Ahora, el futurista, por su lado, dice, es para la iglesia del fin de los días. Pero venimos con otro problema. ¿Por qué Juan escribe a una iglesia que todavía no está en su tiempo? ¿Y por qué usa palabras como breve, cerca, pronto? Más adelante vamos a ver algunas alusiones a eso. ¿No tienen alguna duda, hermanos, en un comentario? Hay dos cosas que intento con el estudio de Apocalipsis. Despertarle a usted el amor por un estudio correcto de la palabra de Dios. Que podamos sentarnos a estudiar correctamente la palabra de Dios y entenderla en su marco histórico para entonces tener una aplicación para nosotros. Si ustedes abren su manual en la página 3, van a encontrar el libro de Apocalipsis y la escatología por Kenneth Hagin. Y ahí vamos a tener también la fecha de composición. La fecha de composición. Escribe Hagin: sostengo que el Apocalipsis, usted puede seguir mi lectura en sus notas, sostengo que el Apocalipsis fue producido antes de la muerte de Nerón, en junio del 68 después de Cristo, e incluso antes del involucramiento formal en la guerra judía por parte de Vespasiano en la primavera del año 67. Mi posición es que el Apocalipsis fue escrito en los años 65 o 66 después de Cristo. Esto sería después del estallido de la persecución bajo Nerón en noviembre del 64 y antes del involucramiento de las fuerzas de Vespasiano en la primavera del 66. Si tomamos como marco de referencia esto, nos vamos a dar cuenta que si Apocalipsis es escrito, como dice el doctor Hagin, en los años 65 o 66, esto le daría más sentido a las palabras pronto y breve, cerca. Si tomamos en cuenta que Jerusalén es destruida en el año 70, la carta realmente tendría significado. Quiero que observemos algunos argumentos que están en contra de la fecha temprana, argumentos que vamos a analizar con la escritura. Quisiera que si usted está de acuerdo conmigo, una conclusión a la que podemos llegar analizando la fecha temprana y la fecha tardía es que no son concluyentes. ¿A qué me refiero? Los que sostienen la fecha tardía no pueden decir la evidencia externa es concluyente. No sé si me está entendiendo. La fecha temprana y la fecha tardía no son concluyentes para decir Apocalipsis fue escrito en este año. Porque si ustedes observaron, ambas escuelas ocupan las mismas fuentes. ¿Sí? O sea que honestamente tendríamos que decir, las dos escuelas no pueden decir esta es la fecha innegablemente, porque la historia no es concluyente. Ambas escuelas ocupan a las mismas fuentes y las dos escuelas encuentran en las mismas fuentes apoyo para una u otra. Cuando leemos entonces en un comentario que no hay apoyo para la fecha temprana, me parece, le decía hace rato, en el mejor de los casos, una exageración.
estoy dejando claro el asunto. O, por ejemplo, vamos a leer a William Hendriksen en el libro Más que Vencedores. ¿Alguien puede leer la cita? No hemos hallado ningún argumento convincente a favor de la primera fecha. Los argumentos expuestos buscan su apoyo en testimonios recientes e inciertos, en la idea completamente imaginaria de que Juan no sabía aún el griego cuando escribió el Apocalipsis, y en una interpretación literal y muy dudosa de ciertos pasajes cuyo significado es sin duda simbólico. Por ejemplo, se nos dice que el templo de Jerusalén estaba todavía en pie cuando el Apocalipsis fue escrito, porque el capítulo 11:1 dice: levántate y mire el templo de Dios. Muy bien. William Hendriksen dice entonces que la fecha temprana no haya ningún argumento convincente. Y luego añade: los argumentos expuestos buscan un apoyo en testimonios recientes. Bueno, hemos visto que los argumentos de la fecha temprana no tienen un apoyo en argumentos recientes. De hecho, se citan algunos libros que son antes que el propio Irineo, del siglo II. Tercero, dice: se apoyan bajo la idea completamente imaginaria de que Juan no habla o no sabía aún el griego cuando escribió el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis está escrito en un hebreo y usa un griego un poco torpe. Cuando usted lee el Evangelio de Juan es un libro muy fluido en su griego, muy diferente a los demás evangelios que usan un griego común. El griego de Juan es rebuscado, es fino. Y entonces la pregunta es: ¿por qué si Juan escribe su evangelio con un muy buen griego, por qué entonces en Apocalipsis tenemos un griego torpe y mucho más uso del hebreo? La respuesta sería muy sencilla. No se olviden que la mayoría de los escritores o la mayoría de los apóstoles usaban amanuenses, es decir, personas que escribían. Es muy probable que Juan haya usado uno de estos hombres que escribió el Evangelio. Como estaba dirigido a los griegos, tomaría a alguna persona que supiera escribir el griego de manera fluida para poder ser claro a sus destinatarios. En el caso de Apocalipsis está dirigido a la iglesia, principalmente compuesta por gente hebrea, así que no había una necesidad de alguien que supiera escribir griego. En realidad no es un argumento que sea insuperable para la fecha temprana. Ahora, observen esto. Dice Hendriksen que la interpretación literal y dudosa del preterismo sobre ciertos pasajes cuyo significado es sin duda simbólico y utiliza 11:1 de Apocalipsis. Quiero que vayan a Apocalipsis 1:19. Estamos hablando de los argumentos en contra de la fecha temprana. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Cuál es la orden que el Señor le da a Juan? Escribe las cosas que has visto. Y luego le explica. Estas cosas que has visto, dice, son ahora. Y luego le dice, las cosas que has visto son las que son y las que van a ser. Piense usted en eso. Esta es una clave de interpretación. Cuando estaba pensando en lo que Hendriksen lo que estaba leyendo del doctor Hendriksen, recordé este pasaje, porque este pasaje nos ayuda a interpretar, junto con otros pasajes claves del libro de Apocalipsis. Jesús le dice al apóstol Juan: las cosas que has visto son, es decir, están en tu tiempo y van a suceder. Ahora, si tomamos como argumento Apocalipsis 11:1, el Señor le dice, o el ángel le dice a Juan: levántate y mire el templo de Dios. Si Apocalipsis fue escrito en el año 95, ¿cómo es posible que sean las cosas que son? Juan le hubiera dicho:
¿Cuál templo? Porque el templo ya no es. Pero Juan estaba escribiendo de las cosas que son. El templo tenía que estar de pie porque el Señor le iba a mostrar a través de esa bendición lo que iba a suceder con el templo. A veces se acusa a la interpretación preterista de Apocalipsis de ser alegórica. Me parece que quienes nos acusan de alegóricos son ellos mismos están practicando esas alegorías. Así que Juan va a escribir sobre las cosas que están en ese momento sucediendo en su tiempo, no en nuestro tiempo. Para el futurista diría en la interpretación de Apocalipsis 11:1, es necesario que se reconstruya el templo que Juan vio en la visión. Él vio el templo futuro. Pero si Juan vio el templo futuro, ¿por qué el Señor le dijo las cosas que pues son? Ahora, ¿cómo interpretaría el idealista Apocalipsis 11? El idealista diría, el templo que midió Juan es la iglesia de todos los tiempos. Pero ¿no le suena eso a espiritualización? Y sería contrario a la orden del Señor a Juan, escribe las cosas que son. Lo que el Señor le estaba enseñando a Juan era interpretar las circunstancias a la luz del pacto revelado a lo largo de la Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así que el doctor Hendrickson, y le repito, el libro Más que Vencedores, si usted lo puede conseguir, léalo, es un excelente libro. No quiero que vayamos con la idea, el doctor Hendrickson ha escrito muchos otros comentarios escribió muchos otros comentarios de la Biblia, excelentes, muy buenos, tiene muchos otros libros. Yo no quisiera que llegáramos a la conclusión que estos grandes hombres de Dios son unos herejes que quieren engañar a la iglesia. No, son grandes hombres que han aportado mucho a la iglesia, solo que en este punto pues no seguimos su camino, ¿no? Porque a la luz de la Escritura nos parece que al tratar de defender una postura pasan por alto cosas que son muy claras en esas escrituras, que son muy evidentes. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? En el 11:2 dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y un medio. ¿Les suena eso? Ahora vayan a Lucas 21:24. Lucas 21:24. Y caerá habido de espada y serán quemados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Observen, en Lucas 21:24 el Señor está hablando de la destrucción del templo. ¿Sí? Y dice que la destrucción del templo nos habla de lo que va a suceder, y dice, caerá la espada y será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y luego Apocalipsis nos explica a qué se refiere. Los gentiles hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Ese es el tiempo de los gentiles. El tiempo en que Jerusalén, en que Israel, en que Jerusalén iba a estar bajo el poder de los gentiles, es lo mismo. En Lucas 21:24 y Apocalipsis capítulo 11, verso 2, el tiempo de los gentiles es 3 años y medio, el periodo que la Biblia habla como la gran tribulación, que ya sucedió. El futurista lo ve que va a suceder, pero el futurista necesita que muchas otras cosas que ya pasaron se repitan. Por ejemplo, que el templo sea reconstruido, que Jerusalén vuelva a estar en el poder completo de los judíos. Obviamente leía a un escritor que decía, si Apocalipsis ya se cumplió, ¿cómo pueden explicar que Israel haya regresado a su tierra y que, bueno, en realidad, si
usted puede darse cuenta que Israel regresó a su tierra, pero nunca ha sido lo mismo. No han podido expulsar a sus enemigos, no han podido reconstruir el templo, no han podido hacer todo lo que Dios había prometido que habían hecho. Es decir, el hecho de que hayan regresado a su tierra no significa nada. Porque igual, si estamos hablando de que la palabra de Dios habla específicamente sobre nosotros, o sea, ¿por qué ese hecho tan importante tampoco está registrado? Así es. Sería, bueno, carece de peso el argumento. Vamos a Daniel 7:25. Daniel 7:25, otro pasaje que nos habla sobre lo mismo. Daniel 7:25. Observen que Daniel está hablando de lo que Jesús explicó que sería la destrucción del templo y lo que Juan vio en la visión en Apocalipsis 11, que los santos iban a ser perseguidos, y eso se cumplió en el primer siglo, cuando la iglesia fue perseguida violentamente por los judíos, por Nerón, en la caída del templo, y está claramente establecido tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. El tiempo que duró el asedio sobre la ciudad santa fue exactamente 3 años y medio, desde la primavera del 67 en julio hasta el 70. No recuerdo exactamente el mes, pero se cumplen 42 meses, tiempos y medio tiempo, o 3 años y medio. Lo que profetizó Daniel, lo habló Jesucristo y lo vio Juan en las cosas que van a suceder pronto, el pronto de ellos, no nuestro pronto. Bien, no sé si tengan algún comentario. Yo creo que de repente es a veces difícil agarrarle el hilo al estudio de algún libro. Quiero hacerlo lo más sencillo posible, lo más claro. He tratado de no usar muchos términos que no tienen razón de ser usados, pero si usted tiene alguna duda, por favor, con toda confianza, haga su pregunta. El propósito es que aprendamos y que aprendamos sobre todo a interpretar correctamente la Escritura. Empezamos con un libro quizá difícil, pero no imposible de entender. ¿Algún comentario, hermanos? Bueno, podemos refutar la postura del doctor Hendrickson y a lo que él dice. Por ejemplo, se nos dice que el templo de Jerusalén estaba todavía de pie cuando el Apocalipsis fue escrito, porque el capítulo 11, 1 dice: levántate, mira el templo de Dios. Y él dice que ese versículo es simbólico. Dice que es simbólico porque él tiene una postura idealista. Pero tendríamos, les repito, ese problema de cómo entender lo que el Señor le dijo a Juan: escribe las cosas que son. Está hablando de algo que es real. Porque entonces las 7 iglesias también tendrían que ser simbólicas. Juan, te voy a hablar de 7 iglesias que no conoces, no existen, son simbólicas. Tú escríbeles una carta como si sí existen. Entraríamos ahí en problemas. ¿Y bajo qué estructura diríamos esto es simbólico y esto no es simbólico? ¿Y quién nos daría esa autoridad para decidir qué es simbólico y qué no es simbólico? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Adelante. Por ejemplo, en esta postura, pastor, ¿cómo explican eso? O sea, no es una coincidencia esto de los 3 años y medio que duró el
mitad de 7, el número 7 es la plenitud, lo que es completo. Y el 3 años y medio sería el intento de Satanás de romper el pacto que Dios tiene con su pueblo. Así que los 3 años y medio serían simbólicos de toda la historia de la iglesia en la que Satanás ha intentado que la iglesia se aparte del Señor. En ese punto entraríamos con otro problema, porque si los 3 años y medio son simbólicos de todo el ataque de Satanás a la iglesia, entonces esos 3 años y medio que hablan de una gran tribulación, la gran tribulación también es simbólica. Pero la mayoría de los idealistas dice que sí va a haber una gran tribulación al final de los tiempos. Y ahí nos metemos con otro problema. Por fin, ¿es simbólica o sí? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, los 3 años y medio serían simbólicos del ataque que Satanás ha lanzado contra la iglesia a lo largo de toda la historia. En ese sentido, cuando la iglesia, por ejemplo, si la iglesia en Tehuacán o en México es perseguida, diríamos, bueno, aquí está simbolizado en la medición del templo. Esto que estamos viviendo, estas persecuciones, fueron anunciadas por Juan en la medición del templo. Nosotros estamos en el tiempo de los gentiles. Lucas 21, 24. Exactamente, estarán bajo los gentiles, es decir, los gentiles recuerden que a lo largo del Antiguo Testamento Dios siempre que el pueblo se aparta del pacto envía a pueblos gentiles para pisotear a la ciudad santa, y vemos que la acción de Dios es similar. 3 años y medio la ciudad santa estuvo bajo el asedio de los gentiles, haciendo ellos todo tipo de perversiones que los mismos judíos encontraban chocantes, porque era la ciudad santa, el templo santo. Dios estaba diciendo, yo estoy en contra de ustedes, y Jerusalén, la tierra santa, va a estar 3 años bajo los gentiles hasta que sea por fin destruida. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Me gustaría que hicieran preguntas, hermanos, para ver si estamos entendiendo el progreso del estudio. Los 3 años y medio son la serie de Jerusalén por lo espacial. Sí. Y hasta que ya entra a realidad y termina con todo lo que hay y toda la gente. Recuerden que 3 años y medio se profetizan en Daniel, Jesús los anuncia en el Evangelio de Lucas y lo tenemos en Apocalipsis. 3 años y medio dura el sitio de Jerusalén. La iglesia huye de Jerusalén de estos 3 años y medio y se van y todo eso. Sí. Recuerden que para estos años ya había muy pocos cristianos en Jerusalén, porque los judíos se habían encargado de perseguirlos y de sacarlos. Así que los cristianos que hayan quedado en Jerusalén serían realmente muy poquitos, muy pocos. Porque en Hechos 8 se nos enseña que la persecución hizo que los creyentes salieran de Jerusalén, y en Hechos, por lo menos lo que ocupa la historia de Hechos, se nos dice que solamente quedaron en Jerusalén Pedro y algunos más de los apóstoles, solamente. Por lo menos Lucas ahí nos dice que a su percepción todos los cristianos ya habían salido de Jerusalén, solo los apóstoles quedaron ahí. ¿Cuántos más se convirtieron después de eso? Quizá fue ya un número muy corto, muy poco, porque después nos damos cuenta que la iglesia comienza a crecer en el Imperio Romano, pero en tierras gentiles. Ahí comienza a crecer la iglesia. Pero en Jerusalén, ya para su destrucción, debieron haber estado muy pocos creyentes. Sí, porque las 5 iglesias que se describen no están en Jerusalén. Todas están creciendo afuera. Así es. En el Imperio Romano. Mantengan eso en mente, porque eso va a ser importante en la interpretación. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No tengan temor, hermanos. Todos estamos hablando. Hermano Javier. Lo que nos han enseñado hasta ahora, pues, que carece de una validez, viéndolo ya a la luz de las escrituras.
futurista. Sí, la escuela futurista es la más común en nuestros días. ¿Algún comentario, alguna duda? El hecho de que el futurista o futurista pretérita no cambia todas las bendiciones para la nueva Jerusalén y todo lo demás. No las cambia. Yo creo que hay un problema para quienes interpretan Apocalipsis de forma futurista porque están esperando algo que ya pasó y bendiciones que ya estamos viviendo. Como lo hemos explicado, por lo menos 2 capítulos de Apocalipsis hablan de la consumación, pero el futurista no ve la consumación, ve lo que apenas viene. O sea, para el futurista no hay diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Nosotros seguimos tan mal como antes de Cristo. Y esto se va a poner peor para el futurista. Para el idealista también estamos tan mal como antes de Cristo. Es decir, en verdad la muerte de Jesucristo no fue tan significativa, porque todo sigue igual. De hecho, las cosas van peor. Pero para el preterista hay una gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Nosotros estamos en los tiempos en los que dijo el Señor Jesús: Abraham deseó ver. O sea, sí hay una gran diferencia. Eso no significa que para el futurista Dios le haya negado las promesas. Lo que pasa es que no las puede ver y por lo tanto no las disfruta. No las vive. Está esperando. Es como, les digo, quizá un ejemplo, cuando alguien ya recibió una herencia y siempre está diciendo: ay, cuando yo tenga esto, qué diferente. Y no se da cuenta que ya la ha recibido. Decía, no recuerdo si aquí o en la congregación de San Pablo, decía que una de las grandes cosas que hizo la muerte de Jesús y su resurrección es que el cielo lo trajo a la tierra y la tierra ascendió a los cielos. Me refiero a la iglesia. Porque el apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice que estamos sentados en lugares celestes, que hemos sido llevados con Cristo a la gloria. Pero también nos dice que Cristo ha descendido con nosotros. Esto es algo que el futurista no ve. Ellos lo ven allá en la lejanía. Hay un cambio en la dimensión de nuestra relación con Dios tras la muerte de Cristo. Y otra de las cuestiones sería que Satanás ha sido atado. Así es. Tristemente la iglesia de la que está batallando, Lo sigue atando. sí, lo sigue atando y peleando y todo. Nos damos cuenta que él ha sido atado. Entonces, pues es otra de las bendiciones que tenemos del Señor. Así es. Espero que con los argumentos y con las reglas de interpretación que vamos a ir viendo, Apocalipsis se desvele para nosotros que ese fue el propósito, ser una revelación para la iglesia del primer siglo, pero para que nosotros también la entendamos. Vamos con esta cita del Dr. MacArthur en contra de la fecha temprana. El Dr. MacArthur dice, ¿alguien quiere leer, por favor? La fecha más temprana la sostienen fundamentalmente los que adoptan la interpretación preterista de Apocalipsis. Esta se basa mayormente en intentar relegar su cumplimiento profético totalmente al periodo antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. Los que sostienen la fecha más temprano ven en la destrucción de Jerusalén la profetizada segunda venida de Jesucristo en su primera fase. Sin embargo, apenas hay evidencia externa para esta fecha más temprana. Bueno, otra vez, el Dr. MacArthur dice que apenas si hay evidencia para la fe externa. Bueno, podríamos decir, hablando justamente, que los mismos argumentos que tienen los futuristas o los de la fecha tardía, lo tienen los de la fecha temprana. Es decir, si los de la fecha tardía dicen que hay pocos argumentos para la fecha temprana, creo que es un argumento en contra de ellos mismos también. Porque hay pocos argumentos a favor de la fecha tardía. Por eso es que, como dice, usted puede regresar a su manual. Seguimos en la página 3, dice, aunque actualmente la perspectiva de la fecha tardía es la posición de la mayoría, este no ha sido siempre el caso. De hecho,
es lo opuesto. Es lo opuesto a lo que prevaleció entre eruditos bíblicos destacados de poco menos de hace 75 años. El defensor de la fecha tardía, William Milligan, reconoció en 1893 que la erudición reciente ha decidido, con pocas excepciones, a favor de la fecha temprana en lugar de la tardía. 2 décadas más tarde, en 1910, el defensor de la fecha temprana, Philip Schaff, aún podía confirmar el reporte de Milligan. La fecha temprana es aceptada ahora por quizá la mayoría de eruditos. En los 1800 y a principios de los 1900, la posición de la fecha temprana fue sostenida por varios personajes honorables como Moses Stuart, Friedrich, este no es el de Phineas y Ferb, el doctor Tustertig, no es el de Phineas y Ferb, es otro erudito. El doctor Westcott, Hort, Litford, Farrar, Alfred Edersheim, Philip Schaff, Milton Terry, Augustus Strong y otros, aunque se haya eclipsado al presente. La perspectiva de la fecha temprana no ha desaparecido totalmente. Más defensores recientes de la fecha temprana incluyen a Albert A. Bell, F. F. Bruce, Rudolf Bultmann, C. C. Torrey, J. A. T. Robinson. Hablando de este erudito, J. A. T. Robinson, tiene un libro que se llama Antes de la caída de Jerusalén. Lamentablemente está en inglés, pero si alguno de ustedes sabe hablar inglés, es un excelente libro para entender la interpretación de Apocalipsis. Y sigue una lista más de otros eruditos que apoyan la fecha temprana. Con esto, quiero que observen que ambas fechas tienen el mismo peso. ¿Cómo entonces decidimos cuál es la correcta? No tenemos otro camino más que buscar la evidencia interna, la que el mismo libro de Apocalipsis nos da. Por lo ambiguas que son las dos fuentes, o sin las fuentes externas. Bien, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? Usted notará en su manual que el Dr. Gentry hace un análisis interno del libro de Apocalipsis para darnos las razones por las cuales la fecha temprana tiene mayor peso interno que la fecha tardía. Usted va a encontrar, por ejemplo, la alusión al templo, la alusión a los reyes en Apocalipsis, los judíos en Apocalipsis. Todo esto forma parte del conjunto de la evidencia interna para mostrar por qué Apocalipsis es mejor entendido cuando tenemos una fecha temprana. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿A qué hora se sirve el té? Bueno, llegaron tarde ya. ¿Alguna pregunta? Miren, quiero mostrarles los efectos que causa sostener una fecha tardía en la interpretación del libro de Apocalipsis. Tenemos el comentario al Nuevo Testamento y tenemos este párrafo. Observen lo que dice. ¿Alguien quiere hacer una lectura, por favor? Los siervos de Dios deben ser informados acerca de las cosas que van a ocurrir pronto. ¿Cuál es el significado de la palabra pronto? Para los receptores de las 7 cartas quería decir que la persecución pronto iba a ser un hecho, pero este es solo un aspecto de las cosas que van a pasar. A lo largo de los siglos, los siervos de Dios han experimentado que las cosas que Jesús les dio a conocer de hecho ocurrieron. Por tanto, la iglesia de hoy espera con anhelo el regreso prometido de Jesús.
La repetición de las palabras que debe ocurrir pronto es significativa porque forman parte del último capítulo de Apocalipsis 22:6, que contiene la promesa y petición del retorno del Señor. Compárese también 4:1 y Daniel 2:28 y 29. Para citar unas tranquilizantes palabras de Pedro: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Piensen esto. Tenemos un comentario que no apoya la fecha temprana. Así que, ¿cómo interpreta el libro? Dice, ¿cuál es el significado de la palabra pronto? Para los receptores de las 7 cartas, quería decir que la persecución pronto iba a ser un hecho. Pero observen, pero este es solo un aspecto de las cosas que van a pasar. Así que nos está diciendo, pronto para ellos es que la persecución venía, pero pronto para nosotros es que esas cosas que les pasaron a ellos le van a pasar a la iglesia de todos los tiempos. Así que en ese sentido pronto es siempre. O sea, siempre se está cumpliendo esto y nunca termina de cumplirse. ¿Qué postura sostiene de las 4 que vimos para interpretar Apocalipsis? Idealista. Porque dice que lo que enseña Apocalipsis siempre se está cumpliendo. Luego dice, por tanto, la iglesia de hoy espera con anhelo el regreso prometido de Jesús. Y luego concluye, para citar unas tranquilizantes palabras de Pedro, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Es decir, lo que está diciendo el escritor es, como pronto no ha sucedido, acuérdense que Pedro dijo que un día para el Señor son como 1000 años. De esta manera se zafan para no ver la seriedad de las admoniciones de Jesús a las 7 iglesias. Ahora observen otro argumento. El tiempo está cerca. Tiempo se refiere a épocas, eras o temporadas. La siguiente gran época en la historia de la redención de Dios es inminente. ¿Qué significa inminente? Inmediatamente. Y observen. Pero, aunque la venida de Cristo es el siguiente acontecimiento en la lista, puede tardar tanto en suceder que las personas comienzan a cuestionar si en verdad volverá algún día. O sea, es inminente, pero puede tardar. Esto es lo que dicen los idealistas y los futuristas. Y se pasan con las admoniciones. El Señor no tarda, puede venir. Hermanos, la venida de Jesucristo es inminente, puede venir ahora o 1000 años después. Bueno, o es inminente o no es inminente. Porque si es inminente, es que ya va a acontecer. Esta cita la encontramos en la Biblia de Estudio del Dr. John MacArthur. Luego, observe, la Biblia de Estudio de Profecía de Tim LaHaye dice, el mensaje es que Jesús regresa y que debemos vivir cada día esperando con ansias esa venida. Futurista en este caso. O sea, Jesús va a regresar, él dijo que viene pronto. Han pasado 2000 años, nosotros debemos esperarlo con ansias. Puede que venga en nuestros días o puede que no venga, pero él viene pronto. No entendemos que ese juego de palabras hace que Jesús quede como un mentiroso. Porque él dice que viene pronto cuando en realidad no pensaba venir. Sobre todo, pastor, cuando el Señor dice que algunos que vivían en ese tiempo lo iban a ver. Sí. Eso yo creo que es algo de mucho peso, ¿no? Así Cuando es. el Señor dice que esa generación Lo habría de lo puede ver. ver. ¿Sí? Nos encontramos, algunos dicen que es necesario que Jesús dijo, vengo pronto, aunque él sabía que no iba a venir pronto, para que la iglesia siempre estuviera esperándolo y alerta, viva, despierta. Y alguien decía con mucha razón, si ese era el caso, ¿por qué Dios no le dijo a Abraham, vengo pronto? Para mantenerlo ahí, apurado,
sabiendo que pronto iba a venir el Señor, ¿por qué no se lo dijo a otros hombres, a Jacob, a Isaac? ¿Por qué no les dijo vengo pronto para mantenerlos esperándolo inmediatamente? ¿Por qué ahora cambia y le dice a su iglesia vengo pronto? ¿Por qué hace ese cambio? Espero que estemos entendiendo los argumentos. Al final de su manual viene formado por 3 partes. La primera parte, que es el Apocalipsis y la escatología. Después tenemos un breve comentario de Apocalipsis del doctor Milton Terry, y al final tenemos un apéndice que dice usando la Biblia para interpretar la Biblia, por Gary DeMar, y me gustaría que lo leyeran para que ustedes se den cuenta que cuando la Biblia usa la palabra pronto, quiere decir ya, no dentro de unos milenios, de unos cuantos milenios. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Su silencio me aterroriza. Pienso, ¿qué estarán pensando por dentro? Algunos dirán, es un hereje. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sí, hermana. Más que una pregunta es, decir, nosotros también estamos esperando que Jesús venga. Sí. Nosotros sí estamos esperando que el Señor venga. Así es. Pero sabemos que como vino en muchas otras ocasiones con juicio, igual vino, como lo anunció Apocalipsis, con juicio para los que no creyeron, ¿no? Y que Él cumple sus promesas, ¿no? Y como las cumple, pues también nosotros estamos esperando que Él venga. En la consumación de los siglos, a consumar el reino eterno que comenzó en su manifestación. Estamos esperando nuestra glorificación. Así es. Desde luego que sí. Quizá el único énfasis que haríamos es que cuando a la iglesia, a estas 7 iglesias, se les escribe sobre la rapidez de la venida de Jesucristo, es porque Él realmente iba a venir. Por eso tantas admoniciones que vamos a encontrar en la Escritura, tantas advertencias a el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. No es que Pablo, como algunos comentaristas llegan a decir cuando leen a Pablo tenía la esperanza de que el Señor llegara en su tiempo, pero no llegó en su tiempo. Y nosotros seguimos diciendo el Señor viene, quizá venga en nuestro tiempo. Están diciendo que Pablo habló esas palabras sin ser inspirado, que simplemente dijo el Señor viene, aunque se equivocó. Y eso es peligroso, porque si admitimos que Pablo se equivocó, entonces nuestras Biblias sí tienen errores. Nuestra Biblia sí tiene errores. Es peligroso. Una pregunta. Sí, adelante. Una vez leí un comentario acerca de Mateo 24, no sé si es 24 o 25, donde habla de las maneras y bueno, habla acerca de la venida del Señor. Sí. Pero, y precisamente en sus comentarios, pero leía, no recuerdo quién era.
el autor, pero decía que en cierta manera Jesús sí vino, pero a hacer juicio sobre la ciudad. No recuerdo si fue Arthur Pink, hablando acerca de la venida de Jesús, cuando él habló acerca de la venida de Jesús. Decía él, no recuerdo quién fue el autor, pero decía él que Jesús en cierta manera sí había venido, pero a hacer juicio, pero no, es que no recuerdo cómo lo explicaba, pero él daba a entender que Jesús sí vino, porque ahí hablaba de que Jesús ya no había venido, pero que sí había venido, pero a hacer juicio sobre la ciudad de Jerusalén, que más adelante pues invadida por en el año 70. Tu pregunta específicamente sería... hablando acerca de lo que acaba de lo que dice ahí, ¿no? La palabra pronto o pienso. Bueno, el enfoque que estamos tomando es que lo que se habla en Mateo 24 y lo que se escribe en Apocalipsis son perspectivas diferentes del mismo evento de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Si interpretamos las palabras venida como se usan en el Antiguo Testamento, vamos a observar que en cada ocasión que en el Antiguo Testamento se amenaza a una nación con juicio, ya sea Egipto, Babilonia, Edom, se utiliza la palabra venir, y en ninguna de esas ocasiones hay un registro de que Dios haya venido de forma física, sino que el pueblo entendía que la destrucción que estaba sucediendo había sido la venida a destruir o a azotar a aquella nación, ya sea Israel, ya sea Egipto, Babilonia, Edom, que son las naciones que se usan. Jesús como hebreo utiliza el mismo lenguaje, vendré. A lo largo de la escritura ustedes pueden notar que la palabra nubes se relaciona mucho con juicio. Cuando el Señor Jesús dice vendré en las nubes, el futurista lo interpreta como casi un tipo de Goku, ¿no? O sea, Jesús montado en una nube. Pero la nube en el Antiguo Testamento significa juicio, ¿sí? Vendré en las nubes era una referencia, vendré a castigarlos, vendré a azotarlos. Por eso es significativo que si leemos a Jesús como un hebreo, entonces tiene sentido que diga vendré en las nubes, porque está diciendo vendré a castigarlos. Pero si lo leemos con la mente occidental, entonces las palabras de Jesús vendré en las nubes significa que Él va a venir literalmente montado en una nube. Pero entonces lo estaríamos desprendiendo de su contexto cultural y lo estaríamos metiendo en nuestro contexto. Por eso creemos que es mucho más propio entender el libro tal y como creemos que lo entendió los primeros destinatarios, que ellos sabían de que Él iba a venir a castigar a Jerusalén, porque esa era la esperanza del pueblo de Israel, de la iglesia, que viniera a castigar al Israel apóstata que les estaba causando daño. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5, las almas bajo el altar, ¿las recuerdan? Apocalipsis capítulo 5. Busquen las almas bajo el altar. En lo que ustedes lo buscan y lo localizan. Recuerden que en esta imagen, cuando las almas están bajo el altar, ellas están suplicando: ¿hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra sangre? ¿Y qué se les dijo? Esperen.
un poco más. 6:9. Cuando abrió el quinto sello, sí, era 5, pero el sello, no el capítulo. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y a cada uno le fue dada una túnica blanca, y les fue dicho que descansaran aún un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, el de sus hermanos que debían ser asesinados también como ellos. ¿Cuánto tenían que esperar? Un poco de tiempo. Esto nos suena mucho a Hebreos. Un poco más y el que vendrá ha de venir. Todo apuntando hacia el juicio sobre la nación apóstata. En el año 70 el Señor vengó a sus mártires. Castigó a aquellos que los habían perseguido y asesinado. Observa que si nosotros no interpretamos como ellos debieron haberlo interpretado, entonces eso significa que Dios no ha traído ningún castigo. Ahora, ¿cómo podrá castigar a quien persiguió a su iglesia en el primer siglo si ya están muertos? Algunos dirán, bueno, el infierno. Pero la justicia de Dios se vindica en la tierra y en la eternidad. Y el Señor dijo a la respuesta o al lamento de las mujeres cuando iba para ser crucificado: no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque el pueblo había clamado: la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Jesús les dice: no lloren por mí, mujeres, lloren por ustedes y por los suyos, porque si el árbol verde es tratado así, azotado, castigado, ¿cómo va a ser tratado el seco? ¿Qué va a pasar con ustedes entonces? Y si no se cumplió en el año 70, entonces, mis hermanos, Jesús solo amenazó y nunca. La gran tribulación tuvo que suceder en el año 70, porque así lo afirmó Jesús, y así lo afirma la Escritura, y así lo registra la historia. No es algo que esperamos a ti. Y Apocalipsis es un libro para advertir a la iglesia que estaba pronto a suceder la ira de Dios sobre el pueblo que despreció a su Hijo. Sí. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, cerramos la clase. ¿No hay ninguna pregunta, hermanos? La próxima semana vamos a hablar sobre el contenido del libro y vamos a ver también algunas reglas de interpretación. Vamos a ver cómo lo dividen el idealismo, el futurismo y el preterismo, cómo esas escuelas dividen el libro para poder interpretar. ¿Ninguna duda, hermanos? Por lo que leímos, entonces esta postura tampoco, o sea, tiene muchos años. O sea, ¿Cuál sería? la que está generalizada ahora. El futurismo. Ajá. Se puede decir reciente, porque la iglesia anteriormente era esa postura de una fecha temprana, ¿no? Las posturas antiguas eran la idealista. Me parece que Agustín de Hipona en ese aspecto era idealista, y la preterista, la que estamos sosteniendo. La futurista aparece en 1900, por ahí con un libro que causó mucho revuelo, no era Tim LaHaye, no recuerdo
podría cumplir el Apocalipsis como en nuestra generación. Y es tan fantasioso que realmente es una muy buena novela. Dice por ejemplo, sobre las langostas que salen del abismo. Dice en la agonía del planeta Tierra y en los códigos del Apocalipsis, dice que Juan estaba viendo los helicópteros ¿cómo se llaman esos? Tomahawks, que tiene Estados Unidos, pero que como no había en su tiempo, él las describía como langostas. Y que en ningún otro momento el Apocalipsis podía suceder como en nuestro tiempo. Hoy todas las visiones y los símbolos encajan perfectamente. Bueno, como Nostradamus. El futurista dice, sí, ahí está clarísimo. Pero bueno, Juan no era un adivino de esos. Era un profeta. ¿Sí? Entonces, ahí está la razón por la que seguimos esta escuela. De lo que venían siendo los discípulos y todos los creyentes de aquella época, algunos también tenían esa idea futurista, o también creían de esa manera. ¿De quién? ¿De la iglesia del primer siglo? Ajá. No hay ningún registro. No hay ningún registro. No hay ningún registro. Comienza a surgir en el siglo II y III, pero principalmente el idealismo. En el futurismo solamente respecto al milenio. No recuerdo, más bien se me está escapando el nombre de uno de los conocidos como padres de la iglesia que sostenía la idea de un milenio futuro, que Jesús vendría al final de los tiempos a establecer el reino terrenal aquí en la tierra. Sería lo más parecido al futurismo. Que es lo que le llaman algunos el reino milenario. Ajá. Así es. De eso creo es lo que habla MacArthur, ¿no? Sí. Sí. Sí, MacArthur. Todos los que ahora son conocidos como premilenares, dispensacionalistas o históricos, sostienen un milenio futuro. Pero les repito, el milenio, que sería un tipo de futurismo antiguo, apareció en el segundo siglo. No, se me va ahorita el nombre de uno de los padres de la iglesia que fue uno de los que más ponía esta postura. Aparte, son uno o dos que podríamos hoy considerar como futuristas antiguos, pero hacían mucho énfasis en el milenio. Sí. Solamente ese sería la única evidencia de un futurismo antiguo, lo referente al milenio. Obviamente lo vamos a ver también después. ¿Ninguna duda? ¿Comentarios? Vamos entonces a terminar. ¿Seguro no hay duda?